Hola chicos de cuarto semestre, les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas desde el CUAEM, plantel 35, Tecámac 2. Bien, vamos a continuar con el bloque 1, la lírica a través del tiempo. Vamos a continuar con el análisis del poema. ¿Okay? Aquí tenemos el propósito del bloque 1, ya lo vimos en la clase anterior. Los aprendizajes esperados, igual. Vamos a continuar con el análisis de un poema. En la sesión anterior hablábamos que era un poema, cuáles son los elementos del género lírico, dónde dio su origen el género lírico. ¿Vale? Vamos a continuar ahora. Nosotros, para analizar un poema debemos de conocer o debemos de saber 3 niveles. ¿Cuáles son esos 3 niveles? El nivel morfosintáctico, el nivel fónico-fonológico y el nivel léxico, semántico y retórico, para poder conocer un poema, la estructura de un poema. ¿Sí? Vamos a iniciar ahora con el nivel morfosintáctico. Vamos rapidito. Aquí el nivel morfosintáctico. Vamos a conocer cómo se forman las palabras y cómo se unen dentro de un poema. Esto prácticamente ya lo vimos en taller de lectura y redacción. ¿Sí? La morfología, cómo se conforman las palabras. ¿Sí? Las palabras se conforman por un lexema, por lexemas y morfemas. Aquí lo tenemos, la formación de las palabras en nuestro léxico. El lexema es la parte invariable de la palabra. Cuando nosotros formamos palabras derivadas, a partir de las palabras primitivas formamos palabras derivadas. Entonces, a la parte invariable le llamamos lexema, raíz o lexema. Y los morfemas, ¿sí? La parte que agrega el valor gramatical a la palabra. Aquí lo tenemos, la palabra árbol. Aquí está, árboles. Entonces aquí está, esto, la terminación de la palabra le llamamos nosotros morfemas, ¿sí? O sufijos. Bien, entonces aquí es únicamente para conocer cómo se conforman las palabras. Dentro de la sintaxis, ¿sí? La sintaxis nos ayuda, nos va a enseñar y coordinar cómo se forman o cómo se unen las palabras dentro de las oraciones. Esta parte de la gramática que nos ayuda a formar las oraciones, ¿sí? Estudiar las funciones de las palabras integradas aquí dentro de una oración. Ejemplo de ello. Aquí tenemos una oración. Mi abuelo compró flores para su esposa. Aquí podemos ver el sujeto, el núcleo del sujeto, modificadores del núcleo del sujeto, el predicado, núcleo del predicado, modificadores del predicado, ¿sí? Aquí están. Entonces, la sintaxis nos va a enseñar o nos va a ayudar a unir las palabras dentro de una oración, dentro de un verso. Entonces, por eso nosotros vamos a conocer el nivel morfosintáctico, cómo se componen las palabras y cómo se unen dentro de un poema. Aquí está otro ejemplo. ¿Sí? Vinimos a ganar el campeonato. El sujeto, aquí está, predicado, núcleo del predicado, modificadores del predicado. Entonces, este nivel morfosintáctico lo vamos a estudiar nosotros a través de 2 elementos aquí dentro de un poema. Uno de ellos es el verso y el otro es la prosa. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? Vamos a ver qué es un verso. Ya en la clase anterior les mencionaba que un verso es el renglón de un poema. Renglón de un poema. Aquí tenemos ejemplos de versos. Aquí están en rojito. Aquí están en rojito. Aquí están en rojito. ¿Sí? Estos son los versos. Un renglón de un poema. Dice aquí, verso. Es el conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a métrica. Entonces, verso es la unidad mínima de análisis de un poema. Nosotros, para analizar bien un poema, debemos de conocer un verso. Entonces, dentro del nivel morfosintáctico, primer elemento a estudiar es el verso. ¿Sí? Ok, continuamos. Dentro de la poesía existen 2 tipos de versos. Los versos de arte menor y los de arte mayor. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los versos de arte menor? Los versos de arte menor son aquellos que tienen de 2
a 8 sílabas. 2 a 8 sílabas. Aquí están sus nombres. El verso de 2 sílabas, el de 3, el de 4, 5, 6, 7, de 8. Versos de arte menor, de 2 a 8 sílabas. Versos de arte mayor son los que tienen de 9 a más sílabas. Aquí los tenemos, 9 a 14 sílabas. Aquí están el de 9 sílabas, el de 10, de 11, 12, 13 y 14 sílabas. Aquí en los versos de 14 sílabas, ¿sí?, tenemos que se llama el verso, es alejandrino, ¿sí?, por su origen francés. Consta de 14 sílabas, 14 sílabas. Él dice aquí que se va a dividir en 2 hemistiquios de 7 sílabas. Estos hemistiquios son pensados para usarlos en la respiración y la métrica, ya que únicamente fueron pensados para ser recitados, para no pasarse de corrido, para no ahogarse cuando se esté recitando ese poema. Pues a las 7 sílabas, a la mitad del verso, vamos a tomar una pequeña pausa, ¿vale? Este tipo de versos les llamamos alejandrinos. Okay. Entonces aquí tenemos los 2 tipos de versos dentro de la poesía, los de arte menor y los de arte mayor. ¿Sí? Tenemos aparte la estrofa. Antes de la estrofa, tenemos aquí la estrofa. ¿Sí? Aquí tenemos los versos. Aquí tenemos la estrofa, segundo elemento que vamos a analizar nosotros dentro del nivel morfosintáctico. ¿Qué es una estrofa? Ya les había mencionado también en la clase anterior que es el equivalente al párrafo en la prosa. ¿Sí? Párrafo en la prosa, conjunto de versos, equivalente al párrafo en la prosa. Las estrofas más comunes son las estrofas de 3 versos. Aquí los tenemos. Aquí tenemos un ejemplo, estrofa de 3 versos. ¿Sí? Verso, 2, 3. ¿Sí? ¿Por qué me lo señala con letras del abecedario? Por la rima. ¿Sí? Siempre en un poema, al primer verso le vamos a colocar la primera letra del abecedario. Si el segundo verso rima con el primero, le vamos a colocar la misma letra, pero en este caso no rima con el primer verso, le vamos a colocar la segunda letra del abecedario y así consecutivamente. Entonces aquí tenemos las letras del abecedario. Ahorita vamos a hablar bien de esto. Estrofas de 4 versos. Aquí tenemos un cuarteto. ¿Sí? 4 versos en decasílabos. Ya habíamos hablado de los versos, los de arte mayor. En decasílabos de 11 sílabas o de arte mayor. ¿Sí? Con rima consonante. Ahorita vamos a ver qué es la rima. Aquí lo tenemos. Primer verso. Tiene 11 sílabas y le vamos a colocar la letra A del abecedario. Segundo verso le colocamos la letra B. Tercer verso la letra A y el cuarto verso la letra B. ¿Sí? El primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto. ¿Sí? La estrofa de 5 versos, aquí la tenemos, una quintilla o un quinteto. La métrica puede ser variable. Aquí entonces le vamos a poner la letra A, la letra B, la letra A, la letra B y la letra A. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, son las estrofas más comunes dentro de un poema. ¿Okay? Estrofa de 6 versos, aquí las tenemos, una lira o una sextilla. Aquí está, las combinaciones de las rimas son las siguientes. Aquí las tenemos, una sextilla. Primer verso, la letra A, con la letra A. Siguiente verso no rima con los primeros, le vamos a colocar la letra B. Siguiente verso, rima con el primero, le vamos a colocar la letra A. Siguiente verso, le colocamos la letra A. Y el siguiente verso le colocamos la letra B. ¿Sí? Esto es de acuerdo a las rimas, por eso utilizamos las letras del abecedario. ¿Okay? Estrofas de 7 versos, aquí está, estrofa de 7 versos. O séptima, compuesta por 7 versos de arte mayor, ¿sí? Es decir, versos que tienen de 9 a más sílabas, y cuya rima queda a gusto del poeta, con la sola condición de que 3 versos no vayan seguidos con la misma rima consonante. ¿Sí? Que los 3 versos no tengan el mismo tipo de rima. Aquí lo tenemos, a este verso le ponemos la letra A este le ponemos la letra B, a este le ponemos la letra B,
a este le ponemos la letra a este le vamos a colocar la letra C, porque no rima con ninguno de los de acá, ¿sí? A este la letra D y D. Aquí está. Entonces, la única condición es de que no lleve 3 rimas seguidas, 3 versos rimen de manera consecutiva. ¿Okay? Estrofas de 8 versos, aquí hay, ¿sí? Aquí los podemos observar, cuál es la rima. Se llaman coplas de arte mayor o coplas de arte menor. Aquí los tenemos, ¿sí? Igual, las letras del abecedario las ocupamos de acuerdo a la rima, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y así los versos las estrofas de 10 sílabas, la décima, ¿vale? Entonces, hasta aquí, jovencitos, nada más nosotros llegamos a estudiar los 2 elementos del nivel morfosintáctico, ¿sí? El cual es el verso y la estrofa. Conocimos que es un verso y que es una estrofa en el nivel morfosintáctico. Verso es un renglón del poema, la unidad mínima de análisis del poema, y la estrofa es el conjunto de versos, ¿sí? ¿Sí? Es el equivalente al párrafo en la prosa. Ok, entonces, verso y prosa. Los nombres de los versos, los tipos de versos y las estrofas más comunes. Continuamos. Siguiente nivel fónico-fonológico. ¿Sí? Para conocer el nivel fónico-fonológico dentro de un poema, debemos de conocer la métrica, la rima y el ritmo. Aquí en este nivel vamos a estudiar ahora qué es la métrica, qué es la rima y qué es el ritmo. ¿Sí? La métrica, pues, es la medida de cada uno de los versos. Ahora vamos a medir los versos dentro de un poema. Y la rima son los sonidos iguales al final de cada verso. La rima puede ser de 2 tipos, perfecta o consonante. Cuando el sonido es idéntico, ya que incluye vocales y consonantes, por eso le llamamos rima perfecta o consonante. Y también tenemos otro tipo de rima, la imperfecta o asonante. Solo coinciden las vocales al final de cada verso. Y el ritmo. O sea, el ritmo es la musicalidad que va a adquirir el poema, ¿sí? A causa de la repetición regular de los acentos y de las sílabas y de las rimas, de las sílabas que riman ahí dentro de una estrofa. Entonces eso le vamos a llamar ritmo. ¿Okay? Vamos a iniciar con la métrica. Métrica, esto es la métrica. ¿Sí? A nosotros en la primaria nos enseñaron a separar las palabras en sílabas. Aquí lo tenemos, ¿sí? A unos nos enseñaron aplaudiendo y a otros nos enseñaron con el salto de la ranita. Entonces, nosotros aquí vamos a separar las palabras en sílabas. Vemos este verso, ¿sí? Todas las rosas son la misma rosa, tiene 11 sílabas. Entonces, esto es la métrica, ¿sí? Separar en sílabas un verso. Aquí tenemos un poema, La primavera besaba. Nosotros para conocer cuántas sílabas tiene un verso, vamos a separar primero en sílabas el primer verso, ¿sí? El primer verso. Aquí tenemos La primavera besaba. Este verso tiene 8 sílabas. Entonces, esto quiere decir que cada uno de estos versos, todos estos versos deben de tener 8 sílabas, ¿sí? Pero observemos aquí este ejemplo. Todo cargado de flor tiene 7 sílabas. Y yo nada más le coloqué aquí 7 más 1 es igual a 8. ¿Ok? Ahorita más adelante vamos a explicar por qué este no tiene 8. Nada más le pongo 7 más 1 es igual a 8. Aquí también observemos, me he parado a meditar. También tiene 8 sílabas. Ahorita vamos a explicar qué es un hiato y qué es una sinalefa para entender un poquito mejor. ¿Sí? Ok, existen 2 recursos que van a afectar a la métrica de un verso dentro de un poema. Entonces, esto quiere decir que un autor, un poeta, tiene muchas licencias, muchos permisos para hacer su poema, ¿sí? Y los recursos que pueden afectar la métrica dentro de un poema son la sinalefa y el hiato. ¿Qué es una sinalefa? Dice aquí, es la unión de 2 sílabas ortográficas en una sílaba fónica. Cuando una palabra acaba en vocal, es decir, esto, cuando una palabra acaba en vocal y la siguiente también empieza en vocal, estas se van a unir,
Aquí lo tenemos. Aquí las vamos a unir. Y esto va a ser una sinalefa. ¿Sí? Una palabra terminó en vocal, la siguiente empieza con vocal, se van a unir y a esto le llamamos sinalefa, para que nos den las 8 sílabas en este verso, porque si no, no me van a dar las 8 sílabas. Si yo cuento así como está separado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tiene 9 sílabas, ¿sí? Entonces, aquí me deben de dar 8 sílabas, ¿sí? Bien, a ver, ahora el hiato es lo contrario a la sinalefa, ¿sí? Es decir, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza con vocal, se van a separar para lograr el número de sílabas en un verso. Ahora, a diferencia de la sinalefa, se van a separar para que me den las 8 sílabas, ¿sí? Porque si yo aquí junto hago otra sinalefa, puedo hacer otra sinalefa aquí, ya no me van a dar las 8, me van a dar 7. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí, ¿quién te volviera a soñar? ¿Quién te volviera a soñar? Si yo hago una sinalefa aquí, ¿sí? A ver cuántas sílabas me da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, a mí me dice que me deben dar 8. Voy a hacer uso de este recurso llamado hiato, ¿vale? Entonces, aquí está. 2 recursos que afectan a la métrica en un verso, la sinalefa y el hiato. Continuamos. Ahora, existen otros tipos de versos según el acento de la última palabra, ¿sí? Otros tipos de versos según el acento de la última palabra. Recuerdan las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas, ¿sí? Esto nos lo enseñaron en la primaria, nos lo enseñaron en la secundaria, el uso de palabras agudas, graves y esdrújulas. Ok, vamos a checarlo, ¿sí? Dice aquí, a ver, verso agudo, palabras agudas, dice aquí, para conocer un verso agudo, dice, si la última palabra del verso es aguda, es decir, lleva el acento en la última sílaba, ¿sí? Al verso se le aumentará una sílaba. ¿Sí? Por eso les mencionaba hace un momento en el poema, 7 más 1 es igual a 8. Vamos a ver, dice, bajo ese almendro florido, todo cargado de flor. Observemos cuántas sílabas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Pero yo debo de tener 8, porque si en este poema todos los versos son de 8 sílabas. Todos los versos son de 8 sílabas. Pero este me sale de 7. Y no tengo sinalefas. Observemos, no tengo sinalefas, no puedo hacer hiatos, ¿sí? Entonces me voy a ir a la última palabra del verso, y esta palabra flor es una palabra monosílaba, ¿sí? Es decir, tiene una sílaba, por lo tanto es una palabra aguda, por lo tanto nada más voy a hacer lo siguiente, 7 más 1 es igual a 8, ¿sí? Aquí lo tenemos, un verso agudo, ahí dentro del poema que mencionábamos hace un momento. Ok, voy a continuar con el verso grave. Si la última palabra del verso es grave, es decir, lleva el acento en la penúltima sílaba, al verso no se le aumentan ni se le quitan sílabas. Aquí el ejemplo. Detente sombra de mi bien esquivo. Es un verso de un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a la última palabra del verso y la palabra esquivo, ¿sí? Es una palabra grave, por lo tanto se queda igual. No se le aumentan ni se le quitan sílabas. Ok, verso esdrújulo. Si la última palabra del verso es esdrújula, es decir, lleva el acento en la antepenúltima sílaba, al verso se le restará una sílaba. Al verso se le restará. Aquí hay un pequeño errorcito, no lo toman en cuenta. Al verso se le restará una sílaba. Aquí dice, ejemplo, en noche lóbrega. En noche muy oscura, muy fea. Dice aquí, en noche lóbrega. Entonces, este verso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Pero como es la última palabra del verso es esdrújula, le vamos a restar una sílaba. Por lo tanto, este verso queda de 5 sílabas, ¿sí? Entonces, aquí están los tipos de versos, ¿sí? Vamos a continuar ahora con la rima, ¿sí? Aquí está la rima. ¿Qué es la rima? Ya hablamos de la rima.
son los sonidos iguales al final de cada verso. ¿Sí? Existen dos tipos de rima, la rima perfecta o consonante y la rima imperfecta o asonante. La rima perfecta o consonante, es cuando suenan igual al final de cada verso, tanto vocales como consonantes. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Vocales, la A con la A, consonante, la D con la D. Suenan igual. ¿Sí? Aquí lo tenemos, enamorada y nada. Rima imperfecta o asonante, cuando únicamente suenan igual puras vocales. Aquí lo tenemos, la E con la E y la A con la A. Entonces tenemos dos tipos de rima, la consonante y la asonante. Continuamos. Existen clasificaciones o combinaciones de la rima. ¿Qué son? ¿Sí? Clasificaciones o combinaciones de la rima. ¿Sí? Aquí tenemos la primera combinación de la rima, es la pareada. Los versos riman de dos en dos, rima pareada. ¿Ok? Va a rimar el primer verso con el segundo, el tercero con el cuarto. Aquí lo vemos. ¿Sí? Y lo vamos a ir ubicando con las letras de abecedario. Ya les mencionaba. Continuamos. Siguiente combinación de la rima. Rima abrazada. Rima el primer verso con el cuarto. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Al primer verso le colocamos la letra A, al segundo verso la letra B. Tercer verso rima con el segundo, le colocamos la letra B. Y el cuarto verso rima con el primero, le colocamos la letra A. Entonces dice que rima el primero con el cuarto. ¿Sí? Y el segundo con el tercero. ¿Okay? Es una rima abrazada. Continuamos. Rima alterna o cruzada. Riman el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Ok? Primero con el tercero, segundo con el cuarto. ¿Okay? Continuamos. La monorrima se presenta cuando la última palabra de cada uno de los versos tienen la misma terminación. Ejemplo, aquí están. La misma terminación. ¿Sí? ¿Ok? Aquí aparece una nota. Para identificar las combinaciones de la rima se van a utilizar las letras del abecedario. Por eso venía yo ahí en los ejemplos colocando letras del abecedario. Observemos aquí. Si es rima consonante, se utilizarán letras mayúsculas. ¿Sí? Y si es rima asonante, se utilizarán letras minúsculas. ¿Sí? Rima consonante, recuerden que hay dos tipos de rima, la consonante y la asonante. Consonante mayúsculas, asonante minúsculas. Continuamos con el ritmo. Si aquí es la musicalidad que adquiere el poema de acuerdo a las rimas y a los acentos que aparecen dentro de cada uno de los versos. ¿Sí? Rimas y acentos que aparecen dentro de cada uno de los versos. Aquí aparece una estrofa que lo podemos ver bien en este cuadro. ¿Sí? Un poema va a sonar muy bonito y le decimos que tiene buen ritmo. Esto debido a los acentos, las sílabas tónicas, ¿sí? Las sílabas que suenan con mayor fuerza, ¿vale? Son las que van a dar el ritmo a un poema. Aquí los podemos apreciar. Aquí lo podemos apreciar. Las diagonales son las sílabas con mayor intensidad y entonces esto, a partir de esto, de los acentos y rimas que puedan aparecer dentro de un poema, pues vamos a decir que un poema tiene ritmo. ¿Sí? Se escucha muy bonito. Va a adquirir esta musicalidad. ¿Vale? Bien, entonces aquí tenemos nosotros el nivel fónico-fonológico, el cual se va a dividir, se va a estudiar a través de tres elementos, lo que es la métrica, la rima y el ritmo. En la métrica quedamos que es para medir las sílabas de un verso. ¿Sí? ¿Cómo separamos las sílabas de un verso? La métrica. La rima son los sonidos finales de cada verso, que suena muy bonito, puede ser consonante o asonante, y el ritmo, la musicalidad que adquiere un poema. Entonces ya llevamos dos niveles para el análisis de un poema, nivel morfosintáctico, nivel fónico-fonológico, y vamos con el último, ¿sí? Nivel léxico, semántico y retórico, ¿sí? Nivel léxico, semántico y retórico. Este nivel léxico, semántico y retórico, nosotros lo vamos a encontrar más que nada por la connotación. Nosotros recordemos que en taller de lectura y redacción hablamos de la denotación y la connotación. La denotación, significado directo de una palabra. ¿Cuál es el significado real de una palabra? A eso le llamamos denotación, lenguaje denotativo. ¿Sí? Y también teníamos nosotros el lenguaje connotativo, la connotación.
conjunto de significados alternos, es decir, significado indirecto de las palabras. Y aquí se va a utilizar mucho la connotación para darle la expresión, darle la belleza al poema. Entonces vamos a utilizar nosotros el lenguaje connotativo y aquí van a aparecer las figuras retóricas. ¿Sí? Continuamos. Ok, aquí tenemos el lenguaje denotativo para ir ubicando bien el lenguaje denotativo, significado directo de las palabras. La palabra corazón, ¿qué es? Pero podemos usar una frase con un lenguaje connotativo, significado indirecto de la palabra. Me rompes el corazón. Imagino, alguien te rompa el corazón, pues eso no es cierto. Te rompe el corazón, te mueres. ¿Sí? Entonces, aquí está. Lenguaje denotativo, significado directo de las palabras, y lenguaje connotativo, significado indirecto de las palabras. Entonces, vamos a trabajar nosotros con el lenguaje connotativo, y este lenguaje connotativo lo vamos a ver nosotros a través de las figuras retóricas. ¿Sí? Estas figuras retóricas o literarias son formas alternativas de utilizar las palabras con las que nos comunicamos todos los días. Aquí muestra de ello en la literatura y la publicidad. Las figuras retóricas se clasifican en figuras de pensamiento, de significación, de dicción, de locución, de construcción, de ritmo y melodía. Hay muchísimas figuras retóricas. Aquí solamente vamos a abarcar algunas, las más comunes, ¿sí? Ahora hay muchísimas. Tenemos en primer momento la comparación. Es una figura retórica. Esta comparación, ¿sí?, consiste en encontrar semejanzas entre dos objetos, persona-persona, objeto-persona, persona-objeto, ¿sí? Y la vamos a encontrar muy fácil, porque encontramos nosotros, ¿sí?, la palabra como, ¿sí?, el pronombre relativo como, ¿sí? Vamos a comparar. Se quedó como el perro de las dos tortas. Aquí lo tenemos. Es por eso que vamos a encontrar con este pronombre relativo, ¿sí?, muy fácil la figura de comparación. Se quedó como el perro de las dos tortas. Eres como tu abuela. Está haciendo una comparación. Está comparando esta persona como su abuela. ¿Sí? Entonces esta figura es muy fácil de encontrar por este pronombre relativo como. ¿Sí? Ok, continuamos. Siguiente figura retórica, la metáfora. ¿Sí? Muy común, muy usada, la hemos escuchado muchas veces, una metáfora. ¿Sí? Es una comparación implícita. ¿Sí? Se utiliza para otorgar semejanzas entre objetos y personas, o bien objetos con personas, y de esa manera ser más enriquecedor y amplio el significado de las palabras. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo de metáfora, las perlas de tu boca. ¿Okay? Las perlas de tu boca. ¿Qué significa? Pues los dientes de tu boca. Una comparación implícita. ¿Ok? Aquí el cielo estaba cubierto de blancos algodones. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Entonces, el significado directo sería que el cielo estaba cubierto de nubes. Pero para darle énfasis, para enfatizar, para hacerlo en el poema, pues lo ponemos aquí con esta figura retórica llamada metáfora. Una comparación implícita. Continuamos. Sinestesia. Figura retórica que consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos, ¿no? Mezclar sensaciones de sentidos distintos. Ejemplo, el aroma frío de tu indiferencia. ¿Sí? Va a mezclar el olfato aquí con el tacto. ¿Sí? La luna de terciopelo blanco, el tacto, ¿sí?, con la vista. Está mezclando sensaciones de sentidos distintos, es lo que está haciendo aquí. La personificación o prosopopeya. Esta figura retórica consiste en dar vida a seres que no tienen vida, ¿sí?, o asignarles una cualidad humana. Ejemplo aquí, la naturaleza es sabia. Pues sí, estamos dando vida a la naturaleza. ¿Vale? El coche se aquejaba, como adolorido por tanto trote. Se aquejaba. El coche se aquejaba. ¿Sí? Le estamos dando vida, que le está doliendo al coche, ¿verdad? Pero el coche no tiene vida. ¿Ok? Continuamos. Hipérbole. Cuando nosotros exageramos, vamos a exagerar las virtudes de una cosa. Dice aquí el ejemplo. Le pedí disculpas 1000 veces, hasta el infinito y más allá. No puedes pedir disculpas 1000 veces. ¿Sí? Está haciendo una exageración ya aquí, hasta el infinito y más allá. La quieres mucho, hasta el infinito y más allá. Es una exageración. ¿Okay? ¿Sí? Anáfora. Figura de construcción que afecta la forma de las frases. Consiste en la repetición intermitente de una idea, ya sea con las mismas o con otras palabras.
Dice aquí, se puede encontrar como la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Aquí lo tenemos. El ejemplo, sueña, sueña, sueña. Repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos. Esto es la anáfora. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ya llevar bien el análisis de un poema, ¿sí?, a partir de sus tres niveles. Nivel morfosintáctico, ¿sí?, donde estudiamos qué es un verso y qué es una estrofa. Del nivel fónico, fonológico, donde estudiamos acerca de la métrica, la rima y el ritmo. Y el nivel léxico, semántico y retórico, el uso de figuras retóricas. ¿Ok? Bueno, esto sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.